Bueno, estamos hoy a 9 de diciembre. De 2025, entre cálculo, y es la primera sesión de la penúltima, no, de la última semana. Sí, es la última semana. Sí, semana 11. De diciembre, semana 11. Quiere decir que nos quedan esta sesión, dos más, y se acabó el mundo. La evaluación global, recuerden que es la evaluación de todo su desempeño a lo largo del trimestre. O sea, lo que ya no hicieron antes, ya no lo van a hacer ahora. Porque esa es la evaluación global. De todo lo hacemos por partes. Por eso, en particular, cuando opero yo los grupos de las OEAs, la evaluación global la realizo desde el primer día del trimestre, desde el primer día de clases en el trimestre, hasta el último día de clases, que para el caso de nosotros es el próximo viernes. A partir de, van a ser, dijimos, 4 parciales. Ya se realizaron 2 parciales, hoy haremos el tercero, y hoy en la tarde pondré en mi sitio el 4.º parcial, el cual es una actividad que tienen que realizar para poder hacer un análisis matemático, el cual estarán entregando el próximo viernes. Ustedes tendrán, si es en la tarde, realmente podrán empezar a realizar a partir de la tarde de mañana, que sería miércoles, jueves y entregar el viernes. Entonces son menos de 3 días para realizar esa actividad y hacer el análisis matemático correspondiente. De lo último que hemos estado revisando son las funciones matemáticas, que son relaciones entre cantidades pero las cantidades son variables. Y hemos visto diferentes tipos de relaciones. La más simple es la relación lineal, que la podemos describir en términos genéricos como la cantidad y está en función o depende de la cantidad x de manera proporcional, y quizá también en cuanto a la adición o sustracción de otra cantidad, llamemos constante b. A y b son constantes. En realidad, dado que A es un número de proporcionalidad entre x y y, las dos variables, pues esto sería un número constante que multiplicaría la cantidad variable, por lo tanto es un solo número. Al final de cuentas es un producto, un número producto de 2 números, un constante y uno variable. Otras dijimos que sean las no lineales, de las cuales en realidad hay varias, podemos generalizar como no lineales, y las primeras dijimos que serían aquellas en las cuales, aquí recordemos que hay otro número, vamos a ponerle P de potencia, donde en este caso para las lineales P tiene un valor constante de 1. Por eso es que normalmente en las lineales A es igual a mx más b, como nos la mostraron por primera vez en la secundaria. Es otra forma de escribirlo. Ya dijimos que A
puede ser cualquier número real salvo 0, porque si fuera 0 el producto sería 0. Y B puede ser cualquier número real incluido 0. En el caso de las no lineales es precisamente que se diferencian en cuanto a P. En las no lineales tenemos las de potencia, vamos a decir, las de potencia o potenciales, que serían Y es igual a, vamos a ponerlo así, a X a la A. Puede haber más términos, pero la condición es que, es decir, más números, la condición es que A sea distinto de la unidad, distinto de 1. Y podremos remitirnos a que habría, para aplicar un principio filosófico que se conoce como el principio de Occam, o de la navaja de Occam, el principio de la navaja de Occam, que se refiere a que cuando propongas alguna explicación, trata de proponer la más simple, la más sencilla. Quítale lo que sobra. Por ejemplo, lo que tienes en tu mano, allá atrás. También tú. Por favor. Han realizado hasta ahorita 2 evaluaciones. Para poder acreditar, requieren acreditar 3 de las 4 evaluaciones. Porque si se quedan a la mitad, es como si se tiran una alberca a nadar y se quedan a media alberca. Necesitan cruzar la alberca completa. Entonces, otro tipo de funciones no lineales son aquellas en las cuales la cantidad y está en función o depende de la cantidad de x. Aquí y depende de la cantidad de x de una manera proporcional a a. Aquí y depende de x de una manera proporcional a mayúscula, pero también de una potencia distinta de 1. Ya también explicamos qué es una potencia y qué es un coeficiente. Es importante entenderlo y que quede claro, porque es una forma de abreviar operaciones aritméticas. Si las cantidades se están agregando o sumando, si se están agregando esa cosa rara que los romanos no imaginaron, los números negativos, o si estamos repitiendo cantidades, las palabras teniendo productos de cantidades a las cuales se indican mediante la potencia. La variante de las no lineales distintas a las potencias es cuando y depende de x, pero x es una cantidad cambiante x que está modificando a la cantidad a que es constante, a minúscula, donde también puede haber un coeficiente de proporcionalidad a mayúscula. Puede haber más términos también, donde, por supuesto, a tiene que ser distinto de 0. Ahí sí. A puede ser, perdón, x puede ser 0. Pero no nos importa porque x no siempre va a ser 0, es cambiante, es la variable x. ¿Estas cómo se llaman? Si las de arriba son de potencia, estas son, o potenciales, estas de aquí abajo son exponenciales. Y algo que tienen en común estas dos es que estamos indicando una potencia que también existe en las lineales, pero la potencia es constante en las lineales. Y constante igual siempre a 1.
No puede ser la potencia P no puede ser distinta de 1, porque entonces estaríamos hablando de funciones potenciales o de potencia. Y hay algo semejante o común en estos dos tipos de funciones potenciales y exponenciales, dado que estamos involucrando potencias distintas de 1. Como x en las exponenciales variable, pues puede ser 1, pero la siguiente va a ser distinto de 1. Puede ser mayor que 1 o menor que 1. Y es otra forma en la que les podemos representar. Y eso es en forma de lo que sería una variante de estas, o el inverso de estas, que es, o son las logarítmicas. Donde estas se definen con base en el concepto del número logarítmico, o logaritmo de un número. ¿Y cómo definimos el logaritmo de un número? Dijimos. Tendríamos que partir de cualquiera de estos dos. De la potencia o el exponente, donde estos dos números tienen, estos dos números, o si este número se llama como coeficiente. Igual que en el caso de las lineales. Pero lo importante es este otro número. ¿Cómo se llama? Potencia, dijimos. Aunque en el caso de las exponenciales le cambiamos particularmente el nombre para distinguirlas de las potenciales. Y nos falta el nombre de otro número. ¿Cuál es? Este de aquí. ¿Qué nombre recibe? Base. Base. Y la base es el número importante para poder definir lo que es un número logarítmico o un logaritmo de un número. ¿Y cómo definimos el logaritmo de un número? Es el logaritmo de un número es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número logarítmico, el número original, vamos a decir n. La potencia para elevar la base, a la que hay que elevar la base para obtener n. Y por eso lo escribimos así: el logaritmo base b de n es la potencia. El logaritmo del número n es la potencia a la que hay que elevar la base. Por eso está b supraíndice p, como p es supraíndice, pues es la potencia. Como siempre, para entender cosas mafufas, como las matemáticas, ¿sí? Cosas con las que hay individuos que pretenden aparentemente, no sé si por traumas personales, asustar a los demás. Suelen meterse profesores de matemáticas. ¿Y por qué la gente le tiene miedo a las matemáticas? Pregunten a cualquier persona que esté en la universidad, salvo la división de ciencias básicas e ingeniería en el departamento de matemáticas, allá ellos. En las divisiones sociales, incluso en una división de ciencias biológicas, o en las divisiones de ciencias y artes en las otras unidades de la UAM, en las facultades de filosofía, de derecho, de medicina. Pregunten a cualquier persona que esté ahí estudiando, o cualquier persona que no esté estudiando en una universidad. ¿Cuál fue la parte de la escuela que más le disgustó o que más le asustó? Y casi siempre van a contestar que fueron las matemáticas. Después de las matemáticas sigue la química. Y ahí se da un entre con la física. ¿Por qué? ¿Por qué la gente suele pensar que las matemáticas o son difíciles o son miedo? Muchas veces por la actitud de la gente que está aquí y que pretende enseñar matemáticas.
Ya les dije que yo no vengo a enseñarles matemáticas, no, ni desde el primer día. Es más, vengan, no tengo nada que enseñar. Con mi inclencia humanidad, de ninguna manera. Desde el primer día les dije que mi intención, mi papel aquí es ayudarles a aprender. Y no aprender, a tratar de entender. A entender más que qué son las matemáticas, que sí es importante saberlo. Entender para qué las necesitan. ¿Están aquí por gusto? ¿Sí? ¿O los mandaban de su casa? Digo, ¿quién tiene menos de 18 años aquí? ¿17? ¿Cuándo cumplen los 18? Mañana. Bueno, mañana serán las mañanitas que canta el rey David. Hoy todavía no. Te esperas. Entonces ustedes pueden salirse, no hay problema. Si quisieran. No están en la primaria, no están en la secundaria, aunque haciendo cuentas, quizá en la secundaria estaban en su casa. Sí, ¿verdad? Hagamos cuentas, estamos en 2025. Están empezando su licenciatura, primer año, primer trimestre, salvo los que vienen aquí de cuerdo. Extrañaban las matemáticas, se volvieron a escribir, están hablando como son hijos de la mala vida. No, más bien necesitamos acreditarla. Quiere decir que a principios de este año, tal vez, o a finales del año pasado, estaban terminando el bachillerato. ¿O estoy mintiendo? No, ¿verdad? Puedo equivocarme, pero no mentir. Son 3 años de bachillerato. Este año, el 2025, terminaron, o vamos a decir, en 2024 empezaron el tercer año de bachillerato. 2024, vamos para atrás, en lugar de sumar, vamos a restar. 2023 estaban en el segundo año de bachillerato. 2022 estaban en el primer año de bachillerato. 2021 fue el segundo año de la pandemia de COVID y todavía estuvimos guardados. Estaban terminando la secundaria. 2020 estaban a media secundaria y fue cuando nos dijeron váyanse a su casa. Aquí en la universidad nos dijeron, todavía me acuerdo, estábamos terminando, teníamos un problema de calendario, estábamos atrasados, estaba movido el calendario, estaba horrible. Creo que estábamos terminando un trimestre en principios de marzo, justo terminamos el trimestre, entregamos las actas y nos dicen el día 23 de marzo, no lo olvidaré, último día que nos vemos en la universidad, váyanse a su casa. Me acuerdo que faltaban las evaluaciones de recuperación, las que se hacen como similares no iguales a los extraordinarios en otras universidades, en otras escuelas. Nos quedamos y bueno, y las recuperaciones, ¿qué vamos a hacer con quien necesita presentar una recuperación? Nos dijeron literalmente quienes administran la universidad, ahí se hacen bolas. Casi. No, exactamente, hagan lo que puedan. Y entonces las recuperaciones las hicimos por correo electrónico. No había otra manera, porque ya no nos íbamos a ver hasta quién sabe cuándo. Los más ilusos pensaban, en 3 meses, seguro. Estábamos siguiendo lo que dictan las funciones exponenciales. ¿Por qué es importante esto para ustedes que están estudiando ciencias biológicas y de la salud? Sea en este grupo en particular hay gente de ingeniería en alimentos y hidrobiología, pero estas funciones describen fenómenos que son materia de trabajo, dicen por ahí en las relaciones laborales. Bueno, son objeto de estudio o herramienta para hacer lo que hacen la gente que trabaja en ingeniería de los alimentos, en la industria alimenticia,
O no necesariamente tiene que ser industria, puede ser la elaboración, producción o modificación de alimentos de manera artesanal. De hecho, conozco exalumnas y exalumnos míos que no trabajan en la industria alimenticia. Y entonces tienen su propio negocio de producción de alimentos. Y algunos los elaboran de manera artesanal, porque finalmente la diferencia entre hacer algo artesanal bien hecho y hacer algo industrial bien hecho es el saber lo que haces y cómo lo haces. Y para eso es que es importante estudiarlo, preferentemente con alguien que te ayude a aprender. ¿Y eso dónde ocurre? En las escuelas y universidades, no en la tienda de la esquina. Ahí te venden los insumos que quizás necesites para hacer productos alimenticios artesanales o industriales. Porque tanto, por ejemplo, la producción de lácteos, de productos a base de leche, quesos, yogures y demás productos de la fermentación de la leche, requieren de los organismos que llevan a cabo la fermentación. ¿Cuáles son? Allá atrás contéstenme. ¿Cuáles son los organismos que producen los lácteos? Las levaduras, ¿no? Entre otros, hay levaduras, hay lactobacilos, son microorganismos. Quienes están en hidrobiología van a estudiar sistemas acuáticos, ya sean terrestres o marítimos, para quizá tratar de entender qué está ocurriendo, si están son ecosistemas sanos, o quizá estén trabajando en la producción de materia prima para alimentos. Sí, cultivo de organismos acuáticos, que podrán ser vertebrados o invertebrados. Podrán estar cultivando caracoles marinos, o camarones, o podrán estar cultivando vertebrados marítimos, alguna especie de peces, truchas, mojarras, tilapia. Por cierto, en México le dicen tilapia mojarra o mojarra tilapia. Bueno, no importa si son lactobacilos, levaduras, cangrejos, langostinos o truchas, todos obedecen a las funciones exponenciales, incluso el virus del COVID. Todavía recuerdo en aquellas conferencias vespertinas que ofrecían a la prensa los personal de la Secretaría de Salud, de la subsecretaría en particular en la materia, donde casi siempre era el subsecretario el que ofrecía la conferencia de prensa. Y recuerdo una de esas conferencias en las cuales una reportera le dio en el micrófono, tomó la palabra y muy asustada, quizá porque se acordaba de sus clases de matemáticas en la secundaria, yo creo, en la prepa, y quizá por eso se dedicó al periodismo. En el caso de la UNAM, lo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Eso ya dice algo, ¿sí? O sea, no es en la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Le preguntó muy preocupada al doctor Gatell, en realidad se apellida López, su segundo apellido es Gatell. Oiga, doctor Gatell, es que ya la epidemia ya es exponencial. Pues, ¿qué quería? ¿Que fuera lineal? No. La reproducción de los organismos, la forma en la que se reproducen, sean organismos como levaduras o truchas, o no organismos como los virus. ¿Por qué los virus no son organismos? ¿Y por qué no están vivos? Pues porque no son organismos. ¿Por qué los virus no son organismos? Porque no están vivos. ¿Por qué decimos que no están vivos? ¿Por qué dijiste? Bueno, llegaron tarde a la fila y entonces no cumplieron con los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? ¿Cuáles son?
¿Qué es la homeostasis? El metabolismo. La homeostasis, de hecho, es la regulación del metabolismo. ¿Cómo es que magia o el dedo divino? ¿Qué es el metabolismo? La homeostasis es la regulación que ocurre, de ahí homeo, igual, sería como el signo de doble barra en matemáticas. Homeo se mantiene más o menos igual o más o menos. ¿Sí? ¿Qué es el metabolismo? Podría decir que es la serie de procesos que sirven para sintetizar o metabolizar. Serie de procesos. ¿Qué procesos? Reacciones químicas, las mismas que estuvimos viendo como ejemplos en algunas sesiones previas. ¿Cuáles reacciones químicas? A ver, es más, ¿se acuerdan de parte de lo que hemos visto como ejemplos? Se supone que esto lo tenemos que ver el viernes. ¿Se acuerdan del programa de la UEA? De la última sesión, el último tema es ejemplos. Me importa un pepino, yo lo hago como... se llama libertad de cátedra. O sea, ¿cómo organiza uno el contenido temático de una OEA como precálculo en la UAM? Como uno, como responsable del curso de la OEA, considere más conveniente para el mejor aprendizaje de los conceptos relacionados. Ya les dije que mi intención no es que... mi objetivo no es hacer un curso de matemáticas, de precálculo, de qué es en sí una función lineal, qué es una potencia, qué es un coeficiente. No, a mí eso no me importa tanto. Sí es importante saber qué son. ¿Pero por qué? Porque me interesa entender qué me está diciendo el lenguaje matemático. Yo entiendo a la matemática como dos cosas. Número uno, una forma de organizar el pensamiento. ¿Por qué? Lo que me importa son las relaciones, no las de ustedes, allá su vida. ¿Sí? Yo respeto. ¿Sí? ¿Con quién quieren relacionarse? ¿Sí? En todos sentidos. Relación laboral, relación de amistad, etc. ¿Qué son relaciones? Son interacciones entre cosas. Por ejemplo, la relación entre la glucosa y el ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cómo indico esa relación? Con lenguaje matemático. La química es matemática, pero no numérica necesariamente. Sí uso números en química, pero lo importante no son tanto los números como la identidad de la materia. En el caso de la matemática pura, es lo opuesto. Lo que me importa es la abstracción, que es el número. Recordemos que los números son representaciones abstractas de cosas, en particular de abundancia o escasez. Números grandes, mucho, abundancia. Números pequeños, escasez, poco. ¿Bien? Y no me importa ese problema con los matemáticos, no les importa el mundo real. Andan allá en el éter matemático. Andan en la abstracción de los modelos de la naturaleza. Y eso es importante porque finalmente ese modelo puede ser aplicado en diferentes fenómenos naturales. Podemos utilizar funciones exponenciales para explicar fenómenos monetarios o el crecimiento de poblaciones biológicas. Y quizá la misma ecuación o la misma función describa dos cosas completamente distintas y no relacionadas entre sí, pero que obedecen al mismo fenómeno de la naturaleza. Voy a poner un ejemplo matemático aquí abajo para distinguirlo del ejemplo natural, que es el que está acá arriba. Que es más, creo que ya lo escribí en alguna sesión anterior. Sí, ya lo escribí. Un modelo matemático, es decir, una abstracción matemática. A ver, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, a ver si no me equivoqué. Sí,
¿Sí me equivoqué? 33, no, 34, perdón. 55. ¿Qué es eso? Una fila de números, primero. Una fila de números. ¿Pero qué tiene en particular esa fila de números? ¿O esos números de esa fila? ¿Vale? Bueno, efectivamente, el primero es más pequeño, aunque el que sigue es igual, pero los que siguen son mayores que los que están a la izquierda, ¿sí? Que los que quedaron en la fila. ¿Qué otra característica? ¿Hay alguna relación entre ellos? Sí. Yo les puedo, es más, puedo hacer una, de esto que es una idea abstracta, yo puedo hacer a su vez una abstracción de esta abstracción. A este le llamo A sub 1, al 1. ¿Sí? Ya no es 1, ahora se llama A sub 1. Y el siguiente 1, aunque no me lo crean, no es igual al primero. Es A sub 1, este de aquí es A sub 1 más A sub 2. No, más A sub 0. Voy a escribirlo al revés. Sería A sub 0 más A sub 1, si no, no me da. Ahora sí, ¿cuál es A sub 0? No, el que estaría a la izquierda del 1. Por cierto, dicen algunos que al que se le ocurrió esto fue el que llevó los números indoarábigos a Europa. Un matemático que habría vivido en lo que ahora es Italia. ¿No se llamaba Italia entonces? ¿Sí? ¿Ya se acordaron quién fue? ¿De quién fue esta idea? ¿De quién fue? Bueno, vamos a seguir con este modelo. No hay problema, tenemos tiempo. El A sub 0 sería ese número que los europeos no conocían, sino que se los llevó este cuate de los indoárabes, ¿bien? Que sería el 0. 0 es A sub 0. 1 es A sub 1, pero el siguiente 1 es el A sub 0 más 1. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. El tercer número, que es el 2, lo puedo representar como A sub 2 más, no, A sub 1 más A sub 2, perdón. A sub 1 más A sub 2, y entonces es el número 2. El número 3, ¿quién es? A sub 2 más A sub 3. 1 más 2, 3. ¿El que sigue? 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21 más 13, 34. 34 más 21, 55 más 34, 89. ¿Sí? Sí, 89. Ok. Hay un orden, ya dijimos, a la izquierda son menores, a la derecha son mayores, pero hay una manera de predecir magia, brujería, no, matemática. A través de la operación aritmética de la adición de números, puedo predecir el futuro. Soy pitonizo. No, soy matemático. No, soy biólogo. Pero entiendo las matemáticas. No todas. Algunas. ¿Cuáles? Las que me interesan. Es la ventaja de estar aquí arriba. Y allá haber pasado por allá. ¿Sí? Yo hace 45 años andaba de aquel lado. Todavía hace 42 años estaba yo de aquel lado. Después también porque hice la maestría. Entonces volví a estar de aquel lado.
Me decía un profesor, vas a volver a jugar al estudiantito. Pues sí, ya que. Y bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? Ese matemático europeo que parece que viajó bastante y llevó los números indoararios de la India y de Arabia a Europa fue Fibonacci. Fibonacci. Y Fibonacci, que aparentemente es el que ideó esta fila o secuencia de números organizados o ordenados, de acuerdo a una forma de organización o abstracción o pensamiento matemático, porque son operaciones entre números, adiciones entre números, nos podría haber dicho que, imaginemos que tenemos un cuadrado de 1 centímetro por lado, 1 centímetro cuadrado, que podría representar a A sub 1, es más, lo voy a poner aquí arriba. Yo puedo representar el 1 con la raya del número 1 o con el punto de los mayas, o puedo representarlo con un cuadradito de 1 centímetro cuadrado. Y le puedo sumar el siguiente, ¿sí? Le sumo otro cuadrado de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Esto equivale a estos dos. Por cierto, ahora, ¿qué sucede si sumo los lados de estos dos cuadrados? Aquí abajo o acá arriba tengo el número 2. Y al 2, del 2 y el 1 tengo que obtener el 3. ¿Cómo le hago? Pues le puedo sumar aquí un cuadrado de 2 por 2. Por cierto, cuando sumé el cuadrado de 1 más el cuadrado de 1, pasé de un cuadrado a ¿qué forma? A un rectángulo. Cuando paso de este rectángulo y le sumo un cuadrado de 2 por 2, ¿qué sigue? Otro rectángulo de 2 por 3. Ah, sí. ¿Y qué sucede? Bueno, ahora tengo que sumar 2 más 3 y obtengo entonces un cuadrado de 5 por 5. O un rectángulo de 5 por 8. Y a este le voy a sumar un rectángulo de ahora de 8 por 8. 64 diría por ahí. Ojo por ojo, 64. Bien. Es decir, ahora tengo este lado, ¿cuánto mide? 8 más 5, 13. Ahora le sumo un cuadrado de 13 por 13 y voy pasando de rectángulo a rectángulo a rectángulo a rectángulo. ¿Este rectángulo cuánto mide? 13 por 21. Ahora le sumo un rectángulo de 21 cuadrado de 21 por 21. Más o menos. Y ahora tengo un rectángulo de 21 por 34. Y ahora le sumo un rectángulo de 34 por 34. Luego, bueno, rectángulo, un cuadrado. Un cuadrado de 34 por 34. ¿Cuánto mide este rectángulo? 34 por 55. Y ya no me salió, lo voy a tener que dibujar hacia abajo. ¿Qué es lo que tendría que dibujar hacia abajo? Un cuadrado de 55 por 55. Si junto con arcos, ¿esto qué es? Un invertebrado, el exoesqueleto de un invertebrado. Abstracciones matemáticas, aparentes abstracciones matemáticas, pueden explicar fenómenos biológicos. Un exoesqueleto de un invertebrado que lleva a cabo la reacción de glucólisis, metabolismo. No es magia, es ciencia. La ciencia es la interpretación racional de la naturaleza.
Y es por eso que la herramienta, la matemática como herramienta es fundamental. No es por gusto, están aquí por gusto, pero en realidad la matemática, la comprensión de la matemática y cómo la uso es una necesidad. Por eso hemos llegado a esta 11ª semana de clases en este trimestre 25 o en este curso de esta wea de precálculo, porque necesitamos entender el lenguaje de las matemáticas para poder predecir qué va a ocurrir aquí. Esto, dijimos entonces, también es una operación matemática, pero es una operación matemática re loca, porque aquí tengo una molécula más otra molécula. ¿Cuántas moléculas debería darme? 2 moléculas. Bueno, pues eso no es cierto en química, porque lo que se obtiene, déjenme ver, es lo que en química se conoce como glucosa 6-fosfato. Porque esta es una reacción de síntesis. De síntesis condensativa o de condensación. Le decimos de condensación porque 2 compuestos químicos al sumarse no están produciendo otros 2 compuestos químicos, sino solo uno, como que se juntan, como que se pegan, se condensan. La reacción de glucosa más, en realidad no es ácido fosfórico, es fosfato, que bueno que no es el ácido fosfórico, imagínense, entonces tendría que tomar de esas aguas negras del imperialismo yanqui. ¿Toman de esas cosas? ¿Alguien toma esa porquería? Yo respeto. Cada quien se morirá como quiera, o como pueda. Otro tema que hemos abordado en matemáticas ha sido, y es lo que es nuestro tema de hoy, es de las funciones matemáticas llamadas logarítmicas, como la del pH. ¿Recuerdan? ¿Cuál es? ¿Cómo se escribe? Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, que en realidad no es más aquí la crucecita que se van a morir. Ese no es un signo positivo, es de que se van a morir. ¿Por qué? Porque si en realidad fuera ácido fosfórico es porque estarían tomando esa porquería. El pH de esa porquería es igual a 2, aproximadamente 2.0. Extremadamente ácido. ¿Cuál es? Y estamos en el tema de hoy. ¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno en las aguas negras del imperialismo yanqui? Ahí está, NIY, negras del imperialismo yanqui. H subíndice 1000. ¿Cuál es la concentración de ácido en esa porquería? ¿Cómo definimos el logaritmo de un número? Es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número. Si el logaritmo es 2 y la base es 10, en el caso del pH la base es 10, es un logaritmo base 10, ¿cuál es la concentración? ¿Cuál es la potencia a la que tengo que elevar la base para obtener el número 2 multiplicándolo por menos 1? Es 0.01 las unidades de concentración química molar, o entre paréntesis moles, pero no son de olla, entre litro. La concentración de ácido en química, en soluciones acuosas, la más alta que podemos tener, que sería el pH de 0, sería cuando la concentración sería 1 molar o 1 molar o 1 normal. Diríamos que es el ácido puro en la botella. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, tiene un pH de 1, pH de 0, una concentración de hecho mayor a 1.
1 o mayor. ¿Qué significa? Que si yo tengo un pH de 1, la concentración sería 0.1 o décimo molar. Es altísimo. Ustedes toman un fragmento de hierro, un pedazo y un clavo de hierro, y lo ponen en una solución 0.1 molar de ácido clorhídrico y se va a deshacer. Se va a disolver. Los metales son solubles, vamos a decir, en medios ácidos. El proceso se llama lixiviación, la disolución de metales en cualquier medio. Pero el medio químicamente tiene que ser ácido. Si ustedes ponen un clavo de hierro en agua, ¿qué ocurre? Se hunde y se moja, o se moja y se hunde. ¿Sí? Como hay de estas cosas protones en el agua normal, esos poco a poco van a empezar a transformar el hierro metálico y comenzar a disolverlo oxidándolo, pero toma tiempo. Si ustedes en lugar de tener agua tienen un medio ácido de 0.1 molar, el clavo se empieza a disolver en el momento. Pero eso no sería biológico. Algo biológico, como por ejemplo el pH de la mucosa gástrica. No, de la mucosa gástrica no. El pH adentro del estómago es 2. Como el de las aguas negras del pH. Es feo lo que voy a decir, pero necesito decirlo. ¿Han vomitado? Rara es la persona que en su vida no ha vomitado. De entrada, cuando uno es bebé, siempre se la pasa orinando, zurrando y vomitando. Es tan lindo ser padre. Sí, imagínense, 2 veces. Yo respeto a mi madre, 4. Y a mi abuela, 9. Eran otros tiempos, no había televisión. En tiempos de la revolución no había televisión. ¿Han vomitado? ¿Qué es lo que sienten aquí? Que se te quema, se te deshace el gañote. Casi sientes que el alien te sale, pero de la garganta. El alien de la película original. ¿Por qué? ¿Por qué se siente así? Porque lo que sale por el esófago, es más, empieza uno a sentir que se le quema desde el esófago. Luego la faringe, luego la garganta, luego la boca y luego te quieres morir. Y aún así aman el excusado, ¿no? Llegan y abrazan el excusado. O como dice mi comadre, ya fuiste a asustar al monstruo del excusado. Bueno, ¿por qué sentimos eso tan horrible? Porque en el estómago, producto del metabolismo en las células gástricas, si no, no podríamos digerir lo que comemos, no podríamos llegar a extraer la glucosa de los vegetales que comemos. Lo hacemos gracias a que por encima de la mucosa gástrica hay ácido clorhídrico en una concentración 10⁻² molar. El pH adentro del estómago es de 2. Cuando vomitamos, eso sale y va corroyendo las células del epitelio esofágico y así sucesivamente. Por eso se siente horrible. Por eso lo que uno tiene que hacer después de vomitar es enjuagarse, tomar agua de asorbitos para empezar a diluir. Ojo, nunca tomen ninguna sustancia básica o neutra, porque entonces van a llevar a cabo esta reacción química y se van a querer morir más. HCl más, por ejemplo, CaOH subíndice 2, hidróxido de calcio, muy diluido por cierto. Esto es una reacción que produce
agua, habría que balancearla, serían dos de estas. Matemáticas, coeficientes de proporcionalidad. El 2 es un coeficiente, es como la A mayúscula o la A minúscula de acá. ¿Bien? Bueno, ¿qué se produce? 2 moléculas de agua más cloruro de calcio, CaCl2. Pero esto no es lo grave. Lo grave es que la reacción es exotérmica. Produce calor. Y entonces, si toman alguna sustancia alcalina, incluso leche, se van a quemar. O sea, primero una quemadura química y luego una quemadura térmica. Les digo, aquí cada quien se muere como quiere o como puede. Por eso es que hay que estudiar. Se supone que para eso deberían haber estudiado la química en la secundaria y siguen para un caramba. Bueno, ya no llevan química, ahora llevan todo junto, como en la UAM Xochimilco. La nueva escuela mexicana es la versión general de la versión preuniversitaria de la UAM Xochimilco, donde el conocimiento uno se aproxima al conocimiento de manera integral. Ese es, en términos muy simplificados, el concepto básico del modelo de la nueva escuela mexicana. Por eso ya no, algunos dicen, es que no van a llevar matemáticas. Sí, van a estudiar matemáticas, pero junto con todo lo demás. Para que entendamos para qué carambas es eso, desde la primaria y no hasta la universidad. Bueno, regresando a esto, bueno, aquí tenemos matemáticas, aquí tenemos matemáticas, aquí tenemos matemáticas y en particular funciones logarítmicas. De ahí que sea tan importante entender mejor las funciones logarítmicas y lo que son los logaritmos y todos los componentes de los números logarítmicos. Bueno, déjenme ver. Bien, aquí lo tenía yo. Se me movió esto. Acá está. Bien. Entonces, ejemplos. Ya pusimos ejemplos biológicos y otra naturaleza, pero ejemplos de logaritmos. Más allá de este. Por cierto, dijimos número 10. Ya tenemos un ejemplo. Logaritmo negativo. ¿Por qué negativo? Para trabajar una escala de pH en números positivos y no decir, el pH que estoy midiendo es -4. Es mejor como pensar con números positivos. Hay que ser positivo en la vida y no negativo. Bueno. Ok. Entonces, decíamos, el logaritmo base 10 de 0.01 es, dijimos, no, menos 2. Aquí no tengo el signo negativo, es el logaritmo positivo. Base 10 de 0.01 es menos 2. Si no quiero tener el menos 2, tengo que multiplicar ambos lados, aplicar álgebra y multiplicar ambos lados por menos 1. Y entonces el menos 2 se transforma en más 2 y el logaritmo decimal se convierte en menos logaritmo decimal, que es la escala de que es el que se usa en la escala del pH. Bueno, logaritmo base 10 de 1000. ¿Cuál sería? ¿O cuál es? 3. Logaritmo base 2 de 8. Recordemos, ¿cuál es la potencia a la que debo elevar la base, el número 2, para obtener el número n, el número 8? 3. Tengo el mismo número logarítmico,
para dos números naturales diferentes, el número 1000 y el número 8. ¿Por qué? Porque ambos son en bases distintas. Bien, ahora en cuanto a funciones, como función podríamos decir entonces que y, la función y, que sería el número, es igual a el logaritmo base b de la cantidad variable x. Y depende de x. Y esto es lo que llamamos una función logarítmica. Estos son números logarítmicos. Esto es una función logarítmica. Podemos afirmar entonces que el pH está definido por una función logarítmica, porque el pH y depende, es igual a de x, donde x en el caso del pH, ¿qué es? La concentración de iones hidrógeno en logaritmo base decimal en particular. Puede ocurrir que haya fenómenos naturales que también sean descriptibles mediante funciones logarítmicas, pero con otro número base. Por eso es que es importante que podamos manejar u obtener números logarítmicos, en este caso la variable y, a partir de valores de x en bases distintas. Y para eso hagamos lo siguiente, el siguiente razonamiento. Si el logaritmo base b de x fuera igual esta y al número m y el logaritmo base b de la cantidad y fuera igual a n, bueno, de aquí que podemos, acá, esto de aquí, podemos decir entonces que x, ¿quién es? X sería entonces n, está x, será igual a b, la base ¿cuál es? B a la m, ¿sí? Y y sería b a la n. ¿Sí? Ahora, si b a la m es igual a... Si b a la m y b a la n son estas dos, ¿qué ocurre cuando tengo x por y? Multipliquemos x por y. Pues si x es b a la m, y será b a la n. Ahí está, se está multiplicando. Ahora, ¿esto cuánto es? B a la m por b a la n. ¿Se acuerdan de las reglas de las potencias? Es igual a b a la m más n. Y por lo tanto, x por y va a ser igual a b a la m más n. Simplemente estoy sustituyendo, estoy regresando a esto de acá. Bueno, y esto me da lo siguiente, que finalmente el logaritmo base b de
X por Y va a ser igual a M más N. Y por lo tanto, el logaritmo base B de X por Y, perdón, ahí está el punto. M, ¿cuál es? Logaritmo base B de X más logaritmo base B de Y. En otras palabras, cuando yo me encuentre con la necesidad de obtener el logaritmo del producto de dos cantidades, puedo obtener este mismo término simplemente sumando los logaritmos de las cantidades por separado. Y de hecho es así como operan las calculadoras. Bien. Si hacemos este mismo razonamiento, pero ahora para X entre Y, me voy a ahorrar todo el procedimiento porque el razonamiento es el mismo. Además, el documento que estoy consultando ahorita es el que subía al CIPI. Ahí lo pueden ustedes ver con calma ya en su casa. Vamos a llegar a la conclusión de que B, este cociente va a ser igual a B a la M menos N por la regla de las potencias. ¿Sí? X, ¿qué es? X es B a la M, Y es B a la N, es esto mismo. Por lo tanto, tendríamos el logaritmo B de X entre... ok. ¿Qué ocurre entonces? Pues que cuando tenemos el logaritmo base B del cociente de dos cantidades, el cociente de dos cantidades, esto va a ser igual al logaritmo base B de X menos el logaritmo base B de Y. Para el producto sumamos los logaritmos de las cantidades, para el cociente restamos. Fíjense, aquí sí es importante el orden. En el caso del producto de cantidades, pues recordemos que el orden de los productos no altera el resultado. El orden de los factores. Bueno, se entendió, ¿no? Es lo importante. El orden de los factores no altera el producto. Del lado izquierdo, que es un producto. Que es equivalente, es la misma regla para la suma. El orden de los sumandos no altera la suma total. Yo puedo multiplicar X por Y o Y por X y es lo mismo que sumar logaritmo de X más logaritmo de Y o logaritmo de Y más logaritmo de X. Pero en el cociente y en la resta no opera igual. Aquí sí debe ser el logaritmo del numerador entre el denominador va a ser igual a la suma del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, nada más mucho cuidado para la regla, son las reglas para las operaciones con logaritmos. ¿Bien? Para hacerlo de manera más simple. Bien. Lo mismo ocurre si lo que tenemos son números de potencia. Solo que la potencia pasa a ser un coeficiente que multiplicaría a los logaritmos. Vean el detalle en el documento que está en el CPDP. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. El próximo jueves vemos algunas otras características de los logaritmos y cómo los podemos usar para entender lo que nos interesa. Pues terminamos eso y pasamos a la recuperación. Es que respiren profundo para que se recuperen.